Traía 3.900 pares de orejas en las alforjas de los caballos. También en Cuba se sucederían las sublevaciones. Los amos multiplicaban los cadáveres para que resucitaran castrados, mancos o decapitados, y de este modo conseguían que muchos renunciaran a la idea de matarse. Mediante un cinturón mágico se iba volando, volaban por el cielo y cogían para su tierra. Los que se acostumbran tenían el espíritu flojo, la vida en el monte era más saludable. Los dioses africanos continuaban vivos entre los esclavos de América, como vivas continuaban alimentadas por la nostalgia, las leyendas y los mitos de las patrias perdidas, pero también ha de haber incluido el hecho de que la Iglesia estuviera materialmente asociada al sistema de explotación que sufrían. A comienzos del siglo XVIII, mientras en las islas inglesas los esclavos convictos de crímenes morían aplastados entre los tambores de los trapiches de azúcar, y en las colonias francesas que se los quemaba vivos o se los sometía al súplico de la rueda, el jesuita Antonil formulaba dulces recomendaciones a los dueños de ingenios en Brasil. Para evitar excesos semejantes a los administradores, no se les debe consentir de ninguna manera dar puntapiés principalmente en la barriga de las mujeres que andan preñadas, ni dar garrotazos a los esclavos, porque en la cólera no se miden los golpes, y puede herir en la cabeza a un esclavo eficiente, que vale mucho dinero, y perderlo. Los sacerdotes que recibían como diezmo el 5% de la producción de azúcar daban su absolución cristiana, el mayoral castigaba como Jesucristo a los pecadores. No os asustéis porque sean muchas las penalidades que tengáis para subir como esclavos. El Dios de las parias no es siempre el mismo que el Dios del sistema que los hace parias. Aunque la religión católica abarca en la información oficial del 94% de la población de Brasil, los cultos de maíz africana encuentran amplia proyección entre los oprimidos, cualquiera que sea el color de su piel. Otro tanto ocurre en las Antillas. En el Caribe y en Bahía se entonan los cánticos ceremoniales en Nago, Yoruba, Congo y otras lenguas africanas. En los suburbios de las grandes ciudades del sur de Brasil, en cambio, predomina la lengua portuguesa, pero han brotado de la costa del oeste de África las divinidades del bien y del mal que han atravesado los siglos para transformarse en las fantasmas vengadores de los marginados. La venta de los campesinos. En 1888, la esclavitud en Brasil. El mercado de ganado humano estuvo abierto mientras duró el hambre, pues compradores nunca faltaron. Raro era el vapor que no conducían gran número de caerenses. 500.000 de nordestinos emigraron a la Amazonía, convocados por los espejismos del caucho. En 1900, 40.000 víctimas de la sequía abandonaron Caerá. Tomaban el camino por entonces habitual, la ruta del norte hacia la selva. Después el itinerario cambió. La sequía de 1970 arrojó muchedumbres hambrientas sobre las ciudades del nordeste. Saquearon trenes y comercios a gritos, imploraron la lluvia a San José. La policía del estado del Permatumbo detuvo el último domingo en el municipio de Belén de São Francisco a 210 campesinos que serían vendidos a propietarios rurales del estado de Minas Gerais a $18 por cabeza. En junio, los telepidos transmiten las declaraciones del jefe de la Policía Federal. Los servicios aún no disponen de los medios eficaces para poner término al tráfico de esclavos, y aunque en los últimos meses se ha iniciado 10 procedimientos de investigación, continúa la venta de trabajadores del nordeste de los propietarios ricos de otras zonas del país. Del noroeste vinieron acarreados como ganado los hombres desnudos que en una noche y un día levantaron la ciudad de Brasilia en el centro del desierto. Esta ciudad, la más moderna del mundo, está hoy cercada por un vasto cinturón de miseria. Terminado su trabajo, los candangos fuera arrojados a las ciudades satélites. En ellas 300.000
nordestinos siempre listos para todo servicio. Viven de los desperdicios de la resplandeciente capital. El trabajo esclavo de los nordestinos está abriendo. El plan implica también un proyecto de colonización agraria para extender. En el noreste hay 6 millones de campesinos sin tierras, mientras que en 15.000 personas son dueñas de la mitad de la superficie total. Ello significa que los flageados del noreste abrirán el camino para la expansión del latifundio sobre nuevas áreas. Sin capital, sin medios de trabajo que significan 10 hectáreas a 2 o 3.000 kilómetros de distancia de los centros de consumo. Muy distintos son, se deduce los propósitos reales del gobierno, proporciona mano de obra a los latifundistas norteamericanos que han comprado o usurpado la mitad de las tierras del norte del Río Negro y también a la United States Co. El ciclo del caucho Caruso inaugura un teatro monumental en medio de la selva. Algunos autores estiman que no menos de 500.000 de nordestinos sucumbieron a las epidemias, el paludismo, la tuberculosis o el beriberi en la época de auge de la goma. Allí los aguardaba en los pantanosos seringales la fiebre. Iban hacinados en las bodegas de los barcos, en tales condiciones que muchos sucumbían antes de llegar, anticipaban así su propio destino. Otros ni siquiera alcanzaban a embarcarse en 1878 de los 800.000 habitantes de Ceará. En 120.000 se marcharon rumbo al río Amazonas, pero menos de la mitad pudo llegar. Los restantes fueron cayendo abatidos por el hambre o la enfermedad en los caminos del Sertao o en los suburbios de Fortaleza. No solo la fiebre, también aguardaba en la selva un régimen de trabajo bastante parecido a la esclavitud. El trabajo se pagaba en especies, carne seca, harina de mandioca, rapadura, aguardiente, hasta que el rejingueiro saldaba sus deudas, milagro que rara vez ocurría. A la deuda original por el acarreo del trabajador desde el nordeste se agregaba la deuda por los instrumentos de trabajo, machete, cuchillo, tazones, y como el trabajador comía y sobre todo bebía, porque en los seringales no faltaba el aguardiente, cuanto mayor era la antigüedad de obrero, mayor se hacía la deuda por acumulada. Priestel había observado hacia 1770 que la goma servía para borrar los trazos de lápiz sobre el papel. 70 años después, Charles Goodyear descubrió al mismo tiempo que los ingleses Hancock. A fines del siglo surgió la industria del automóvil en Estados Unidos y en Europa, y con ella nació el consumo de neumáticos en grandes cantidades. La demanda mundial de caucho creció verticalmente. El árbol de la goma proporcionaba a Brasil en 1890 una décima parte de sus ingresos por exportaciones. 20 años después, la proporción subía al 40%, con lo que las ventas casi alcanzaban el nivel del café, pese a que el café estaba hacia 1910 en el cenit de su prosperidad. La mayor parte de la producción del caucho provenía por entonces del territorio del Acre, que Brasil había arrancado a Bolivia al cabo de una fulminante campaña militar. Conquistado el Acre, Brasil disponía de la casi totalidad de las reservas mundiales de goma. La cotización internacional estaba en la clima y los buenos tiempos parecían infinitos. Los seringueiros no los disfrutaban por ciento, aunque eran ellos quienes salían cada madrugada de sus chozas, con varios recipientes atados por correa a las espaldas, y se encaramaban a los árboles. A la noche se cosían los discos planos de goma que se acumularían luego en la administración de la propiedad. El olor ácido y repelente del caucho impregnaba la ciudad de Manaús, capital mundial del comercio del producto. Los magnates del caucho edificaron allí sus mansiones de arquitectura extravagante y plenas de madera preciosa de Oriente, mayolicas de Portugal, columnas de mármol de Carrara
y muebles de ebanistería francesa. El Teatro Amazonas, monumento barroco de bastante mal gusto, es el símbolo mayor del vertigo de aquellas fortunas. A principios del siglo, el tenor Caruso cantó para los habitantes de Manaús la noche de la inauguración a cambio de una suma fabulosa, después de remontar el río a través de la selva. La Pavlova, que debía bailar, no pudo pasar en la ciudad de Belén, pero hizo llegar sus excusas. En 1900 el Oriente solo había exportado 4 toneladas de caucho. En 1914 las plantaciones de Ceilán y de Malasia volcaron más de 70.000 toneladas al mercado mundial y 5 años más tarde sus exportaciones ya está arañado las 400.000 toneladas.